Ahora sí, bienvenidos a su Sinfonía Lunar. Mm, ¿Por qué se ve esto así? Ah, ya vi. Ahora sí, creo que ahora sí. Muy bien. Bueno, pues ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Hemos venido hablando y el tema que nos ha unido estos días es el tema de la disonancia cognitiva, de este espacio en donde elegimos algo y entre donde estamos y esa elección que hicimos hay como un punto neutro, hay un punto donde no estamos ni allá ni acá. Y entonces, hoy en especial te voy a platicar sobre, y vamos a empezar a movernos al tema de la identidad, porque una de las formas de salir de ese espacio de disonancia cognitiva, de hecho la principal forma, la más potente, es si nos hacemos conscientes de cuál es la identidad que estamos dejando y empezar a convertirnos en la identidad de quien está viviendo eso que ya elegimos. Y antes de llegar a ese tema de la identidad, viene un punto sumamente importante que hace que nos atoremos mucho en esa transición. Es como, sí, claro, ya manifesté, sí, claro, ya lo elegí, sí, claro, ya hice, ya fui a la terapia, ya hice la constelación, ya hice cualquier sesión, ¿no? Ya utilicé mil técnicas. A mí me llegan mucho, sobre todo a las sesiones punto cero, que es desde donde arrancamos, llegan mucho con él. Es que ya probé todo y ya probé tantas cosas y ya hice tantas cosas. Y es como, qué bueno, qué padre, te felicito que has hecho tantas cosas. Ese no es el tema. El tema es cuánto de todo eso que has hecho ya lo integraste. Porque tomar una sesión es la parte fácil. Sí es incómodo, sabemos, y sobre todo quienes han tomado sesiones conmigo son confrontativas. Yo siempre les digo que yo sé perfecto cuando alguien no va a regresar a la que sigue, y es porque me doy cuenta cuando la incomodidad es tan grande el, cuando tomas este tipo de herramientas, cualquier herramienta de sanación, el punto clave, el punto medular es que te das cuenta que tú eres el creador de tu realidad. Y entonces te toca hacerte responsable de la creación de tu realidad. Cuando logras entender que todo lo que vives, todo lo que eres, todo lo que sostienes, lo has creado tú, una versión de ti creó esto que estás viviendo hoy. Esa es la parte en la que la mayoría de la gente no está dispuesta a transitar porque es muy incómodo. En los programas de mentoría, cuando tú decides ir profundo a esa transición, a esa transformación, está mi mentoría de proyecto de vida. Y ya se los he contado, una de las razones por las cuales yo cobro por adelantado todas mis sesiones, pero especialmente la mentoría, es porque en el transcurso de hacerte consciente de que tú eres responsable y eres creador de tu realidad, hay un montón de cosas, se inicia un proceso de colapso generativo, colapso de realidades. Todo el tiempo estamos colapsando realidades, todo el tiempo, pero cuando lo hacemos conscientemente y aparentemente todo se derrumba, todo se derrumbó dentro de mí, dice la canción, creo. Cuando todo empieza a derrumbar, aparentemente a derrumbarse, eh, genera este conflicto y por eso se entra esta disonancia, porque ya no soy la persona que fui cuando comencé, pero tampoco soy todavía la persona que sostiene esa nueva realidad. Entonces, pues viene esta crisis de identidad y como somos como humanos, somos demasiado impacientes y queremos que las cosas pasen ya y sucedan ya y ya se muestren. Tenemos la tendencia a desesperarnos mucho. ¿Con quién hablaba algo del tiempo hace rato? Con alguien. ¿Qué decíamos del tiempo?
Una amiga me decía, ¿por qué termino un proyecto y no lo disfruto y luego estoy buscando hacer otro? Y le decía que tenemos un programa instalado con respecto al tiempo, con respecto a que el tiempo es limitado, con respecto a que se me acaba el tiempo, con respecto a que el tiempo sigue su curso y yo no me puedo detener porque se me acaba el tiempo. Por eso una de mis historias favoritas es la de Alicia en el País de las Maravillas. El conejo blanco que corre, 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 es tarde ya, corre, corre, corre. Y, y al final él solo está corriendo una, por el concepto que tiene del tiempo, dos, por el deber ser, ¿no? Porque tiene que estar en un lugar, porque si no le cortan la cabeza y es por el deber ser. Y eso hace que nunca te detengas a ver dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, qué estás creando y simplemente corras. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Porque la mayoría de las veces la gente que se me sienta enfrente mis programas, en las sesiones, generalmente no saben qué quieren, no saben, no hay claridad de qué quieres recibir hoy, qué quieres crear hoy, quién eres hoy. Y, y entonces, en este colapso de realidades, en este hacerte consciente de que eres responsable de la creación de tu vida, cuando estás en esta transición, por ejemplo, ahora que tuvimos el encuentro sagrado en Bernal de mi yo cuántico, lo que sucedió fue tan expansivo, tan extraordinario. Yo veo a las personas que fueron y su rostro es completa, es como mutamos, todas mutamos. Y en esa mutación, el rostro, la piel, por supuesto, la energía, la fisonomía, la estatura, de todas cambió y es impresionante. Y fue un cambio intenso, fue un cambio, fue una creación de cambio radical. Tenemos 15 días de esa experiencia y yo empiezo a ver cómo, o a percibir, ¿no? Al final las voy escaneando y les estoy haciendo un acompañamiento después de, es un acompañamiento de 33 días, y empiezo a observar, ¿no? Cómo varias en algunos momentos y cosas que les estén pasando vuelven a la contracción de la versión que eran antes. Y esto tiene mucho que ver con el tema de las lealtades. Cuando nosotros, hay algo que se llaman lealtades invisibles. Generalmente no sabemos a qué somos leales, solo volvemos a los mismos comportamientos sin entender por qué y a veces sin darnos cuenta que volvimos al mismo comportamiento. Entonces, una pregunta que quiero que te hagas es, ¿a quién o a qué punto de vista, a qué programa, a qué creencia le sigues siendo fiel sin darte cuenta? Y entonces esa lealtad invisible en el encuentro sagrado, alguien preguntaba, ¿será que tengo lealtad familiar y con las abuelas y con mi mamá y con no sé qué? Y yo le decía, sí, puede que sí, pero da igual esa lealtad. ¿En qué sentido? No es que no sea importante, no es que no sea importante saber eh, qué, qué patrones estamos repitiendo, o a quién le somos leales. Es más importante que tú definas cuánto tiempo te sigue funcionando esa lealtad. Si tú no puedes ver, por eso a mí me encanta hacer constelaciones con tarot, me encanta hacer lecturas energéticas de transgeneracional, me encanta abrir los registros akáshicos del transgeneracional con numerología, ver el transgeneracional, me encanta hacer esa exploración, pero no para ver a quién le echamos la culpa o para ver claro, mucha gente utiliza este conocimiento para anclarse más en esa lealtad. Y es como, claro, sí, como
Yo vengo de un programa de abuso financiero, entonces para mí es muy normal vivir en abuso financiero y vuelvo a caer y a caer y a caer. Claro, como tengo un comportamiento de lealtad familiar, no sé, de divorcios, de segundas familias. Entonces, claro, por supuesto, para mí el divorcio es como lo que sigue. Y, por ejemplo, tengo una amiga que es de Apizaco, Tlaxcala, y ella me contaba todas sus amigas, todas las tías, todas como Apizaco es un pueblo muy chiquito, pero era una parada muy importante del tren. Entonces, mucha gente paraba ahí varios días y por supuesto muchos señores bajaban y hacían familias y hacían bebés y se subían al tren y se iban. Entonces, hay un tema muy fuerte de abandono, de traición y de separación. O sea, es como la que no está divorciada es el caso raro. Y, y mi amiga no entendía porque ella, pues, tenía estas separaciones, estas relaciones y siempre estaba como buscando formas de cómo divorciarse. Ya era divorciada, creo que 2 veces, y su última relación, una relación increíble, era como ella no la podía vivir y no la podía experimentar porque en su programa, en su ADN energético, emocional y físico, estaba la memoria de que hay que divorciarse, o sea, o me abandona o me hace un hijo y se va, o sea, había como ese programa. Entonces, hasta que no lo haces consciente, no lo puedes cambiar. Por ejemplo, yo he contado en algunas ocasiones que lo compartí ese día en el encuentro, que yo tengo puros hermanos varones y soy la única mujer. Y todos mis hermanos varones se divorciaron. Todos, todos donde triunfaron en sus relaciones, en su segunda relación. Y mi papá se divorció y yo soy hija de segundo matrimonio. Mi esposo es hijo de segundo matrimonio y mi esperanza era mi hermano mayor, porque él tenía una relación de veintitantos años, financieramente exitosa, emocionalmente parecía que también, o sea, así como los niños súper estimulados y en escuelas internacionales y un montón de cosas. Y un día cuando yo me enteré que se separó, yo lloré mucho porque pensaba, claro, sigo yo, me toca a mí. Y mi esposo me dijo, pero ¿por qué te tendría que tocar a ti? Y entonces yo le conté este patrón que había identificado. Me dice, pero tú puedes, o sea, ¿por qué querría ser leal a esa historia? Y cuando él habló del tema de lealtad fue claro. ¿Qué tomaría para que yo fuera la traidora del sistema familiar y la relación que yo elegí y que sigo eligiendo sea mi única relación? ¿Por qué tendría que divorciarme también? Entonces, cuando tú haces em, consciente esa lealtad, tú puedes elegir si sigues siendo leal o te vuelves la que traiciona. Se habla mucho de las heridas de la infancia, el abandono, la injusticia, la humillación, la traición. Me falta una, siempre se me pierde una. Entonces, hablamos mucho de eso como si fuera un castigo, como si fuera algo que tuviéramos que resolver, como si fuera algo que tuviéramos que sanar, pero ¿qué tal que también podemos utilizarlo a favor? Podemos reconfigurarlo, podemos reprogramarlo. Tengo la boca súper seca. ¿Alguien más? ¿Qué tal que podríamos reprogramar esas heridas? Y es como, claro, si la herida que más se me muestra es la herida del abandono, ¿qué tal que la convierto en algo a mi favor? Y entonces, si tengo un comportamiento de procrastinación, por ejemplo, ¿qué tal que utilizo la herida de abandono como mi superpoder y decido abandonar el comportamiento de procrastinación? Y entonces cuando resignificamos la herida y cuando la convertimos en algo a favor, igual, es como yo les contaba, en esta
nueva realidad que estoy experimentando, que además, ahí voy de nuevo, ¿quién me entiende? O sea, acabo de colapsar realidades en estos días de una forma que me tiene volada la cabeza. O sea, es como, yo creo que el siguiente empujoncito, no sé cómo llamarlo. Pero el punto es, en esta realidad que ya estoy viviendo y que estoy disfrutando y que me encanta y que me expande de tantas maneras, una lealtad que yo veía era como el por qué yo elegiría más si las personas que amo no están eligiendo más, desde mi juicio y mi punto de vista, ojo. Y entonces, no, como les digo, y cómo les enseño mi casa, y cómo les enseño o sea, cómo comparto esto tan grandioso que está haciendo mi vida, si no quiero ser juzgada, por ejemplo, o no quiero traicionarlos, o no quiero humillar, o no quiero. Y entonces ahí entra el ego y la soberbia y un montón de otros programas. Pero el punto al que quiero llegar es que generalmente repetimos esos programas o repetimos esas lealtades. Entonces vamos súper bien, vamos súper bien, súper bien, súper bien, súper bien y de repente, ¡pum!, algo nos jala y es esa vieja identidad. Y es que cuando pasa esto, generalmente es porque amamos demasiado a las personas que amamos y no quisiéramos dejar nunca de amarlos. Entonces, claro, si yo crezco, si yo viajo, si yo soy feliz, si yo no me divorcio, si yo dejo de ser gorda, si yo me amo, si yo dejo de necesitar a todos porque soy suficiente para mí, si yo cambio todos estos comportamientos, entonces, claro, estoy traicionando a las personas que amo y no quiero dejarlos de amar. Pero ¿cómo sería si estuvieras dispuesta a traicionar? Mi esposo me decía apenas, no, me compartió un video y he estado releyendo algunos de mis libros incluso que tenía ahí que se fueron quedando porque no estaba ah, lista la conciencia para recibirlos. Y bueno, mi esposo me compartió un video de un chavo que habla mucho de conciencia, no me acuerdo cómo se llama, y decía que a veces nos preguntamos por qué a grandes empresarios, a personas muy poderosas, a los narcotraficantes, les va tan bien, aparentemente les va bien, financieramente bien, y tienen todo y tienen lujos, y es como que les va bien. Y algo que dice es que estas personas están tan dispuestas a traicionar a quien tengan que traicionar por lograr lo que quieren lograr. Y por supuesto, los que queremos ser los buenos, decimos que ellos son los malos. Pero ¿cuánto estarías dispuesta a ser injusta, a traicionar, a abandonar, a, mm, creo que la humillación no la utilizaría a favor, pero a veces incluso también, ¿cuánto estarías dispuesta a si esas heridas que están marcadas en ti, que te frenan, que te limitan, que te llevan a ser leal constantemente, eh, las usaras a tu favor? Y es como, claro, si yo, después hablaremos sobre un tema que se llama darte permiso de existir. ¿Cuántas veces no existes siendo tú quien verdaderamente vienes a ser porque es leal a tu mamá, a tu papá, al sistema familiar, al gobierno, a la sociedad, este, a una promesa, a una ilusión? Por ejemplo, hace rato venía platicando de que eh, yo hoy desperté, tuve un sueño muy interesante con, con algo que yo creí que deseaba toda la vida. Y desperté diciendo, estoy dispuesta a soltar, estoy dispuesta a abandonar, porque nos han dicho que abandonar las cosas o las personas es lo, claro, eres malo. O sea, una mamá que abandona a un hijo es lo peor del mundo. Un papá que abandona a un hijo es menos peor que la mamá, pero es igual de peor. Entonces, juzgamos mucho esto, pero ¿cuántas veces, a veces pudiéramos reconocer que soltar algo o a alguien por elegirte a ti es lo mejor que puedes hacer en la vida?
¿Cuántas mujeres sostienen relaciones en las que no son felices? Porque, por ejemplo, en las religiones son másters en manipular a la sociedad porque lo peor que puedes hacer es divorciarte. Hay una serie que me tiene fascinada que se llama eh, La maravillosa señora Maisel. Es una estandopera. La historia se cuenta en los 50 más o menos, es judía y se divorcia porque el esposo la engañó con la secretaria y el papá le dice, vístete, arréglate, ponte un vestido bonito y ve a reconquistarlo. Perdónalo. Pídele perdón, lo que hayas hecho mal para que te hayan, ¿sabes? Entonces, somos tan leales a demasiados programas, a demasiados conceptos que al final ella decide no ir porque si yo fui la que fui traicionada, si yo fui la que fui humillada, yo fui la que fui abandonada, porque yo tendría que ir a poner la cara de, oye, no terminemos porque el qué dirán. Entonces, volviendo al tema de esto, que para mí era un poco, porque o sea, era algo que estaba sosteniendo como, tengo que hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero es como, tal vez ni siquiera realmente quiero hacerlo, tal vez ni siquiera es una necesidad de esta realidad, no lo sé, lo estoy descubriendo, pero estuve dispuesta a decir, abandono esa idea, abandono esa necesidad, abandono ese sueño. Y es ¿por qué abandonarías un sueño? ¿Porque no lo has conseguido? No. Es como, ok, modifico mis palabras. No es que esté abandonando el sueño, estoy abandonando la necesidad de cumplir ese sueño. Ese sueño, esa ilusión, esa idea. Es como, no, igual no abandonas es eso, pero sí lo que hay entre tú y eso. Abandono la identidad de es caro, de no se puede, de requiere mucho tiempo, de estoy bloqueada desde la infancia por un trauma de ta, 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 ta. Es un tema con los idiomas. Y me encanta comunicarme y es mi elección comunicarme en muchas formas y en muchos idiomas. Que hay esta frase que es, I don't speak Spanish, I speak energy. Entonces, yo hablo el lenguaje de la energía y a veces por estar tan preocupada por hablar los diferentes lenguajes humanos, eh, pierdo atención en eso. Entonces, dije, declaré, listo. Si uno de los programas que hay en mí es el abandono por el abandono con el que crecí, ¿cómo lo utilizo a mi favor? Listo. Abandono la necesidad de eso, de la necesidad de que eso suceda como yo quiero que suceda. Abandono el control. Entonces, cuando se habla de soltar el control, es cómo suelto el control, checa cuál es la herida que más predomina en ti, utilízala para romper con ese patrón y ese comportamiento. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Eh, y si no, por lo menos aquí adentro sí se está entendiendo. Entonces, ¿qué tal que no es que estés bloqueando tu abundancia, no es que estés bloqueando tu éxito, no es que estés bloqueando nada, es que estás siendo leal a alguien que nunca pudo vivirlo? Por ejemplo, si yo viajo a otro país, yo me comunico perfectamente en los idiomas que he ido explorando, leyendo, estudiando, donde sí me metí a tomar clases. Y me voy a Estados Unidos y me comunico perfectamente con la gente allá. Tal vez muy mocho, pero me comunico muy bien. Pero hace un par de años descubrí que mi mamá siempre tuvo el deseo de estudiar inglés y nunca lo concluyó, nunca lo hizo, nunca lo eligió, nunca. Entonces, ese día yo hice un clic de cómo yo, que tengo mucha facilidad para el aprendizaje, que soy súper dedicada para el estudio, escucho y leo y traduzco, o sea, soy muy metida para eso. ¿Cómo es que tengo aquí adentro o está implantado aquí adentro, no es que sea mío, está implantado aquí adentro el no sé hablar inglés? Y
Cuando he viajado a Estados Unidos o a otros países donde se necesita el inglés, me comunico perfectamente y lo entiendo. Veo películas en inglés, leo en inglés, escribir no, la verdad es que sí creo que no soy muy buena para escribir en inglés, pero lo hablo, lo escucho, lo entiendo, me expreso. Pero el día que yo escuché, que yo me di cuenta de eso, dije, wow, porque fíjense un poquito la historia. Me meten a una escuela privada de monjas donde una base importante era el inglés. Me cambian a un cambio de eh, kinder a primaria y sigo con el inglés. Música en inglés, todo en inglés, rezábamos en inglés. Y luego viene una transición económica y nos cambian de escuela privada a escuela pública, donde cero inglés. Y pasa el tiempo y mi papá sabía hablar inglés, pero era malísimo enseñándome o hablando conmigo. Y entonces, pues claro, nunca voy a aprender. Llegó a la adolescencia y yo siempre buscaba el inglés, me metí a escuelas, buscaba maestros, o sea, siempre le busqué, pero siempre había esta barrera, y esta barrera, y esta barrera, y esta barrera. Y cuando yo me entero de esto, con respecto a mi mamá y su limitación con el aprender el inglés y su frustración con no saber inglés, me cayó el 20 de dónde estaba esa lealtad. Y, y eh, te vuelves, es tanto el amor que sueles tener por eso, por esa persona, que permaneces siendo leal a alguien que nunca eligió vivir eso. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Qué ganancia tiene ser leal a eso? Entonces, yo lo que abandoné, lo que solté, lo que hoy entregué, es la necesidad, no el hablarlo, no el expresarme en otros idiomas, la necesidad de que cuando eso suceda yo voy a estar completa, de alguna forma. Entonces, y el abandono es una de las principales, el abandono y la traición son las dos heridas de la infancia principales, porque todos tenemos todas, pero son como las más, mm, ¿qué será? Sí, siempre hay dos que son como las principales, y son esas. Entonces, ¿qué tomaría claro, qué tal que yo traiciono a mi mamá y me convierto en una súper hablante del idioma inglés? Entonces, em, si tú pudieras hacerte la pregunta, y si no estoy bloqueando mi abundancia, sino siendo leal a alguien que nunca pudo vivirla, abundancia, amor, lo que sea, pon el título que sea. Entonces, em, podrías entender el tema de las lealtades familiares, podrías entender la culpa por tener más que otros, podrías entender el miedo a dejar atrás a quienes amas, podrías entender los pactos invisibles, podrías entender la identidad heredada. Y quizá quieras hacerte la pregunta, si yo elijo esto en mi vida, ¿quién podría sentirse traicionado? Si yo elijo tener éxito, ¿a quién estaría traicionando? Si yo elijo ser feliz, ¿a quién estaría traicionando? Si yo elijo ser amada, ¿a quién estaría traicionando? Si yo elijo tener amigas, ¿a quién estaría traicionando? Yo no me había dado cuenta de eso y también lo conté en el encuentro. Yo toda la vida crecí creyendo que mi mamá era la única amiga que yo podía tener. Y sí, o sea, siempre es, es, es el ser humano en el que primero, o sea, la confianza, la vulnerabilidad, los secretos, cualquier cosa, yo siempre pude conversarla con mi mamá. Y crecí creyendo que era mi única y mejor amiga, porque yo era su única y mejor amiga, porque las amigas que tuvo la traicionaron siempre. Entonces, esa es la información que yo tengo. Entonces yo crecí sin creer en la amistad.
Yo no podía tener amigas, no quería tener amigas, las mujeres no me agradaban. Yo siempre tuve buenos amigos, muchos, o sea, yo siempre tuve mi séquito de amigos, siempre era la niña entre los niños y siempre tuve muy buenos amigos. Y cuando yo empiezo a romper muchos patrones y muchas lealtades, de pronto yo me doy cuenta que estoy rodeada de mujeres increíbles que me aman y que amo profundamente y que sé, me queda claro que yo nunca voy a ser la mejor amiga de nadie en el sentido de que mm, la mayoría de las personas que amo y que me aman tienen como sus mejores amigos. Pero sí, espero que se entienda eso, después hablo del tema de los mejores amigos. Pero es como que yo no soy la mejor, no soy la mejor amiga de nadie que conozco. Sin embargo, el vínculo que nos une es tan profundo que creo que va más allá de lo que mucha gente podría llamar un mejor amigo. Entonces tengo relaciones tan contributivas, amigas tan hermosas, que el día que me llaman es como, me refiero, a veces pensamos que el mejor amigo es el que está ahí contigo siempre y sabe todo de tu vida y no, yo el tipo de amiga que soy es, sí, estoy ahí, estoy para ti, es muy probable que no vamos a estar hablando todos los días y todo el tiempo, pero en el momento que tú me necesitas, no hay poder, no hay nada que impida que yo esté para ti. Ese es el tipo de amiga que soy. Entonces, pero volvamos al tema de el traicionar. Claro, entonces, si yo traiciono a la que creí que era mi única amiga en la vida, teniendo otras amigas, ¿estarías dispuesto a traicionar a esa persona? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí, porque hoy sé lo delicioso que es tener en tu vida amigas, mujeres, que te suman, que te contribuyen, que este regalo maravilloso que tengo con la amistad. Entonces, ¿quién podría sentirse traicionado o incómodo si crecieras más que esa persona? ¿A quién le incomoda tu brillo? ¿A quién le incomoda que seas tú? ¿Cuántas veces estamos con personas que nos quieren, es como, oye, te ríes demasiado fuerte, oye, haces mucho ruido, hablas demasiado y es como, ¿cuánto estarías dispuesta a incomodar a quien sea por elegir ser tú? Y también hay que entender que hay lealtades que no se rompen solamente entendiendo. Es como, ah, claro, ya entendí, ya me cayó el 20. Hay lealtades que se rompen a través de procesos profundos. Por eso no cualquier persona va a hacer una mentoría. Por eso no cualquier persona va a pasar por un proceso real y profundo. Yo tenía una persona que pensaba que era mi amiga y ahora que el universo le hizo así como que, hey, no tienes nada que hacer aquí. He recibido mucha información y he entendido muchas cosas. Y lo que hay en común entre las personas que la conocemos es que es muy superficial. Nunca ha estado dispuesta a tener vínculos, relaciones ni procesos profundos. Y si algo me caracteriza es que, o sea, yo me meto hasta la cocina siempre. Soy muy intensa y voy muy profundo. Y entonces eso le incomodaba. Mm, Eso le incomodaba. ¿A quién estarías dispuesto a incomodar por ser la intensidad que eres? Cuando pasas por un proceso de transformación, por ejemplo, en una clase que tomé, una certificación que tomé, creo que fue en la Sinfonía de Posibilidades, decía, en el segundo o tercer día, decían, mándale una foto a tus familiares para que, y diles, "Ah, te mando la foto para que te acuerdes cómo soy, porque cuando regresas de un proceso tan intenso de transformación personal, ahí a mí se me quitaron un montón de personalidades y un montón de identidades que yo ya no era, que nunca fui. Y
Ya les he contado, incluso tengo una foto que me tomé el último día de la clase en donde yo misma, a mí misma dije, wow, este ser espectacular soy yo. Nunca me había visto a mí misma. Así cambié tanto que pude verme. Y eso puede ser, a Ari le consta, ella vio la versión 8.0. Y entonces, ¿a cuántas personas estarías dispuesta a incomodar por ser tú, por romper esa lealtad? E insisto, hay muchos ejercicios de neuromagia en los que, claro, se hacen cortes energéticos y que si una vela, o sea, hay muchos rituales que se pueden hacer. Sin embargo, el ritual, cuando se trata de este tipo de lealtades, no es suficiente. Tú tal vez quieras elegir más profundo, porque entonces hay gente que pasa muchos años en sesiones y en terapias y demás sin avanzar. No en las mías. En las mías avanzas porque avanzas. Pero como en otro tipo de sesiones, es como, ¿y cuánto llevas? Por ejemplo, conocí a alguien que llevaba 15 años en terapia y con la misma terapeuta y con los mismos problemas. Y en 3 sesiones conmigo sí he de reconocer que trae algo muy profundo. En 3 sesiones conmigo logró lo que no había logrado en 15 años de terapia. No lo digo desde el ego y desde la soberbia, sino desde el reconocimiento. Cuando tú vas profundo, cuando estás dispuesto a pasar por el proceso, cuando estás dispuesto a no solamente saber, por ejemplo, yo leo el tarot y mucha gente quiere venir por un tarot predictivo y sí lo hago, no es mi preferencia, sí lo hago, por supuesto, pero nunca te vas a ir con una respuesta superficial de una lectura de tarot. Mi tarot es evolutivo, entonces tú vienes a una sesión de tarot y no solo sales sabiendo y no solo sabes entendiendo, si estás dispuesta sales integrando. Por cierto, mitad de año, eh, creo que es bueno darte la oportunidad de tener mayor acceso a mis herramientas. Entonces, todo lo que resta de julio van a tener mitad de precio todas mis sesiones. Así es que quien las quiera elegir y puedes apartar para el futuro. Así es como quiero 100 sesiones, aunque las use en el futuro, con este precio, dale, elígelas con tarjeta o lo que quieras. Este, porque salió eso. Mm, mm, mm. Bueno, por el tema de ir profundo. Eh, no sé por qué salió, pero bueno, salió. Ya les tocaba saber. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas lealtades invisibles que estás dispuesta? Ah, ya por lo del tarot y las sesiones y demás. Entonces, una sesión de tarot va, o sea, nunca te va solamente con la respuesta de sí o de no o de no. Hay muchas otras tarotistas que te van a cobrar menos si tú quieres por solo saber. Pero hay una frase que dice, el conocimiento es poder y no es cierto. El conocimiento es poder cuando se integra y cuando se aplica. Si no aplicas lo que sabes, mi papá tenía, o sea, yo no conozco hasta el día de hoy una persona con tanta capacidad de almacenamiento en su cerebro como mi papá. Se devoraba libros y de cualquier tema. Mi papá te podía hablar de 800,000 temas mejor que cualquier persona. Y, y sí aplicó mucho de su conocimiento en su vida, pero hay mucho conocimiento que hoy yo he ido, de repente me lo encuentro y es como, güey, esto yo me lo sé, esto yo lo aprendí a los 8 años, esto yo lo aprendí a los 13 años con mi papá, esta conversación yo la tuve con mi papá, ahora que está muy de moda el tema de eh, hay un tema de personalidades que se me olvidó ahorita, que por cierto les voy a dar un taller de eso. De que tú puedes identificar diferentes tipos de los flemáticos, los coléricos, no me acuerdo cómo se llama este tema. Pero mi papá me hablaba de eso cuando yo tenía 12 años y me decía, mira, él es así, y él es flemático, y él es colérico, y él es no sé qué, y él es no sé cuál. Y yo, ah, ok, sí, papá. ¿Por qué salió mi papá? Ah, por el conocimiento aplicado.
Entonces, sabía muchas cosas. Las lealtades que él tenía le impidieron no solo monetizar, porque o sea, no solo se trata de monetizar el conocimiento, que sí, sobre todo en esta era, lo que más monetiza es el conocimiento, pero no se trataba solo de eso, sino de la identidad que él sostenía, porque a veces se comportaba como si no supiera nunca nada. Y eso le causaba mucha frustración. Entonces, el conocimiento no es poder. El conocimiento es solo conocimiento. Aplicar e integrar ese conocimiento, ese es el verdadero poder. Entonces, da igual, hay gente que dice, sí, sí, eso ya lo constelé, perfecto. ¿Y qué resolviste con la constelación? O sea, ni siquiera es que entendiste. ¿Qué cambió en tu vida con esa constelación? Y no solo, la constelación te permite saber perfecto qué haces, qué vas a hacer con lo que sabes, hacia dónde vas a dirigir ese conocimiento, en qué vas a convertir ese conocimiento. Lo vas a convertir en dinero, lo vas a convertir en amor, lo vas a convertir en éxito, lo vas a convertir en expansión, lo vas a convertir en frustración, lo vas a convertir en drama. O sea, yo tengo personas que a la hora de la constelación de, oye, es que aquí resulta que hay, que si el hijo escondido, que si la otra, sabes que muchas veces sale como para saber en qué lugar estás, salen hijos que no sabíamos que estaban ahí. Y hay mucha gente que eso lo utiliza para vivir desde el drama y desde el yo pensé que era la única y es que mi país, no. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Hay quien se mareó, yo sí. Entonces, em, quiero que te vayas con esas preguntas. ¿Quién podría sentirse traicionado si realmente tú eliges ser feliz? ¿Quién podría sentirse incómodo si crecieras más que esa persona? ¿A quién le incomodaría tu vida en expansión? ¿A quién le incomodaría si trajeras un nuevo carro, si trajeras una nueva casa, si trajeras un nuevo cuerpo? Claro, todos son gordos en mi familia. ¿Quién soy yo para ser flaca? Entonces, ¿cuántas veces has querido ser flaca, logras ser flaca y resulta que te dicen que si estás enferma, entonces creas este conflicto, esta dualidad en la que, claro, no quiero ser enferma, si me conocen como gorda y me han querido como gorda, como flaca, creen que estoy enferma y no me van a querer, entonces tu cuerpo, ¡pum!, nuevamente vuelve a mostrar ese cuerpo. ¿Cuántas veces has tenido dinero y de pronto lo pierdes todo? Por eso la gente que se saca la lotería, entre otras cosas, termina perdiéndolo todo, porque ¿quiénes son ellos para tener ese nivel de dinero? ¿Qué identidad, qué lealtad les impide, te impide elegir más? Hay mucha gente, por ejemplo, en el negocio de For Life, del network marketing. Yo a lo largo de estos, pues conozco esta empresa hace 20 años y la desarrollé por 13, 15 años más o menos activamente. Y yo vi a muchas personas divorciarse y para muchos era la creencia de que hacer el negocio provocaba divorcios y no era eso. La industria antes que ganar dinero, antes que tener éxito y reconocimiento, lo primero que hace es pasar a las personas por un proceso de transformación. Y cuando alguien está creciendo y la otra persona no, el malo es el que está creciendo y el bueno es el que no. Entonces, claro, el bueno piensa que el que creció cambió y sí, tiene razón. El problema no es que esa persona haya cambiado, es que la otra persona no cambió, no estuvo dispuesta al cambio. Entonces, viene la separación, pero no es por la industria, no es por el negocio, no es por el sistema, es porque hay una disonancia cognitiva y eso puede generar fractura, pero hay dos opciones, o sigues creciendo o te regresas a donde estabas. El problema es que si te regresas a donde estabas, la frustración que hay ahí es gigantesca.
porque ya probaste lo que puede ser. Dice Brenda, no sé, pero qué bueno, pásame información, please. ¿De qué te paso información, Brenda? ¿O qué dijeron? ¿O de qué chisme me perdí aquí? Mi mami es así, como quien, ¿qué habré dicho? Dice Brenda, es transformar y sostener como... ¿Es pregunta o es afirmación, Brenda? Es transformar y sostener. Cómo se logra todo? O sea, ¿cómo se logra todo eso? No entendí. Así es que, pues hoy te invito, pero sí trato de desmenuzar lo que escribiste. Claro, es transformar y sostener es como transformas algo y te preparas para sostenerlo. Dice, sí es afirmación, pero ¿cómo logramos transformarlo y sostenerlo? O sea, me preguntas que ¿sí? Brenda, ponle signos de interrogación, por favor, de afirmación, por favor. Dice, ok, ¿cómo logramos? Ahora te digo, ay, la tos, ¿qué pasó? ¿Cómo logramos transformarlo y sostenerlo? Lo primero es elegirlo, lo segundo es elegirlo y lo tercero es nunca dejar de elegirlo. Buscar herramientas, la forma en la que mira, si tú sola tienes la capacidad, la disciplina, la consistencia, la constancia, la responsabilidad de trabajar el proceso y sostenerlo, vas, hazlo sola. Pero significa que todos los días tienes que estar cuestionándote, todos los días tienes que estar escuchando un podcast, leyendo un libro, haciendo técnicas de transformación, fortaleciendo el músculo, haciendo activaciones somáticas, trabajando el sistema nervioso, todos los días. Si no tienes, no es que no lo tengas, es que no, si es que no, si es que se suele no tener la constancia, la disciplina, la responsabilidad personal, la intención, la dedicación. Entonces, cuando no se tiene todo eso, para eso existen las mentorías. Si tú, los grandes deportistas, los grandes cantantes, los grandes empresarios consiguen mucho de lo que consiguen porque se apalancan de alguien que los vaya mentoreando. Sin un mentor es difícil transformar y sostener. Puedes transformarlo, pero una cosa es transformarlo y la otra es sostenerlo. Por eso diseñé mi programa de mentorías, porque yo me daba cuenta que, o sea, la transformación es inmediata, es al instante. Antes me tardaba 1 hora y media, ahora en 15 minutos le damos al punto que requiere la transformación, movemos la sinfonía, movemos las moléculas, en 15 minutos ya se hizo el cambio. Te vas, regresas a la tercera dimensión, regresas a lo cotidiano, regresas a ver tu cuenta bancaria, regresas a los problemas que hay en casa, regresas a convivir con la mamá narcisista, regresas a lo que te trajo aquí y se te olvida lo que transformamos. Por eso yo tengo una clienta que se da mantenimiento con sinfonías lunares cada 10 días o cada 15 días. Toma sesiones de 30 minutos, Jessy, y me dice, Jessy, con eso tengo para 15 días. Entonces, cada que viene como el que otra vez la tercera dimensión la jala, y a veces me marca SOS de, ¿tienes chance hoy en la noche? Y ahora es para ella y para su esposo, y es porque, y tal cual, le digo, ¿qué te gustaría recibir hoy? Y me dice mi sesión de mantenimiento. Y entonces ya exploramos un poco lo que está pasando, usamos las herramientas, activamos la sinfonía y en 30 minutos vuelve. Es como ese shot o no ese shot, porque no es como algo.
como del instante, es este refresh, ¿no? Refrescamos, es como solo te alineamos, te enfocamos y sigues avanzando y sigues sosteniendo y sigues transformando y sigues creando. Entonces, Brenda, un mentor, una mentoría, un programa. Yo tengo el programa de Atrae 33. Son 33 días de acompañamiento de 11 temas diferentes: dinero, salud, relaciones, éxito, 11 temas diferentes. Eh, cada, cada 3 días cambiamos de tema, cada 3, 4 días cambiamos de tema y son audios de 8 minutos más o menos, en donde tú te estás reprogramando y te estás reprogramando y te estás reprogramando de 11 temas diferentes todos los días, todos los días. ¿Cómo lo sostienes? Todos los días eligiéndolos. Como los atletas de alto rendimiento entrenan 6 horas diarias para sostener su alto rendimiento. La conciencia es igual. Así, un mentor, herramientas y elección diaria, resumiendo. Que nos pases información de los precios de tus talleres que dijiste que eran de descuento. No es en los talleres, es en las sesiones individuales, preciosa. Numerología, tarot, registros akáshicos, sinfonía de posibilidades, sinfonías lunares, sesión punto cero, registros akáshicos, constelación con tarot, todas las sesiones como independientes, que no, o sea, las que no son programas, ahí es donde hay eh, precio especial. Precio especial es la mitad de precio, solo durante julio. Pero bueno, les dejo en el grupo de información. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más en lo que te pueda contribuir hoy? ¿Algún proceso que quieras recibir, que te quieras llevar? ¿Cuál es la lealtad que estás sosteniendo? 2 minutos para preguntar. Ya se durmieron, ya se fueron, ya se aburrieron, ya les dio miedo ir por su siguiente versión. Mm, salió volando. Qué oso. Mm, un berry explotó. Uno, para subir la energía y no procrastinación. Ahorita voy contigo, Erika. ¿Cómo transformar esas lealtades en positivo? Lo primero es quitarle el punto de vista de positivo, porque ya decidimos que las lealtades son negativas y no necesariamente. Por ejemplo, yo tengo un papá que se pasaba de bueno y de generoso y de bondadoso y de darle a los demás. Y yo tengo una lealtad a eso. Yo doy mucho. Eso no necesariamente es malo. Es malo cuando doy más de lo que me doy a mí misma o doy más de lo que yo tengo o doy más de lo que tú puedes recibir. Pero esa lealtad que tengo de generosidad de espíritu es buena. O sea, le quito el punto de vista, es como solo es una lealtad. Y yo me hago consciente, si estoy dando a ese nivel, me hago consciente y recibo la consecuencia de eso o simplemente lo doy sin ningún punto de vista. Entonces, lo primero, Erika, es quita el punto de vista de que esas lealtades son malas. Es como solo verlo en la neutralidad, es una lealtad y listo. Yo en mi sistema familiar hay una lealtad al abuso financiero, listo, lo veo. O sea, sé que ahí está. No lo voy a cambiar porque es algo que existe en el sistema. ¿Quién soy yo para cambiar el sistema? El sistema es algo que utilizó para sobrevivir. No lo voy a cambiar. No me interesa cambiarlo ni juzgarlo. Me interesa observarlo cuando se presenta en mí. Me interesa poner un programa nuevo.
Entonces, todos los lugares donde me encuentro en abuso financiero, donde elijo el abuso financiero, donde estoy cerca del abuso financiero, ¿verdad? ¿Qué se requiere de mí para verlo, para reconocerlo, para identificarlo? Y ahí crear un programa nuevo. Entonces, por ejemplo, mmm, desde la confianza, desde el, eh, ¿qué puedes hacer? Hacerle mucho caso a tu intuición. A mí me pasó con mis cilindros. Yo de generosidad y bondad y de déjate ayudo, que ese es el exceso que tenía mi papá, era, sí, no, hombre, llévatelo. O sea, yo ya había visto, yo recibí, no te lo van a pagar, no tienen posibilidad. O sea, yo abusé de esa persona. Porque con tal de ayudarla, con tal de que lo tuviera, con tal de resolverle un problema que generó esa misma persona, yo terminé perdiendo 2 cilindros. Me costó 2 cilindros no volver a ignorar mi intuición. Y mi intuición me decía, estás dando más de lo que pueden recibir. Estás pasando por encima de lo que pueden recibir. Estás abusando de esa persona. Y entonces, por supuesto, de pronto es como ya no me pagaron mis cilindros, ya no supe más de esa persona, ya no. Y, y podría sentirse como que abusaron de mi generosidad y mi bondad. No, lo observo. Yo le di más a esa persona de lo que podía recibir en ese momento. En otro momento pudo haber recibido, pero en ese momento ahí la señal de abuso financiero ahí está y yo fui y me metí. Y fue un periodo en el mismo tiempo en donde en varias situaciones similares yo me metí en abuso financiero. Entonces, no puedes transformar esas lealtades. Es una mentira. Cuando te hablan de una constelación, cuando te hablan de biodescodificación, esas herramientas que me gustan mucho y que yo las aplico, no son para que transformes eso, son para que lo veas en ti, lo caches y empieces a poner un programa nuevo. Sí, espero que se entienda. Por eso la mentoría es tan poderosa. Porque donde yo no sé poner un programa, alguien me puede dar el programa y el chip que yo pueda meter para cambiar, para no cambiarlo, es crear un programa nuevo, es crear una nueva identidad. ¿Qué lealtad es? La lealtad del abuso deja de abusar de ti. La lealtad de injusticia deja de ser injusta contigo. La lealtad de traición deja de traicionarte a ti. Si no quieres hacer algo, no lo hagas. Si no quieres ir a un lugar, no vayas. Si no quieres hacer algo por alguien, no lo hagas. Deja de traicionarte a ti. Esa lealtad se rompe cuando dejas de serle, cuando abusas de ti por esa lealtad. Cuando dejas de abusar de ti por esa lealtad. Y creas un programa nuevo, creas un sistema. Igual ahora he estado bajando un buen de información de cuántas cosas, cuántos programas he cambiado en mí, que los estoy bajando en un PDF o algo así, no sé todavía. Está muy cabrón, está muy cabrón. Todos los programas a los que he traicionado en mi sistema familiar por elegir ser quien quiero ser. Se siente increíble, increíble. ¿Y cómo? Poniendo programas nuevos, poniendo programas nuevos. Y es un poco, haz lo contrario. Identifica la lealtad y haz lo contrario. Esa es una forma. Dice, ahora sí, Ari decía, uno para subir la energía y la no procrastinación. En la parte central del pecho, entre donde se unen las clavículas y el esternón, exactamente donde están estos huesos, a la mitad,
tienes algo que se llama timo. Este ejercicio viene en la clase de barras de Access. Y el timo, no lo voy a explicar ahorita, pero el timo activa la energía de tu cuerpo. Y lo único que tienes que hacer es tocarlo y decir, timo, actívate, 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 un minuto, 3 veces al día y ve cómo, ay, tú, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y ve cómo la energía de tu cuerpo empieza a restaurarse. Otra forma es utiliza algún aceite esencial como menta, de preferencia menta, y coloca una gota y frota tus muñecas. Durante un minuto la izquierda, durante un minuto la derecha, mientras dices todos los lugares donde la energía de mi cuerpo ha sido tomada por alguien más, la reclamo en este momento. Todos los lugares donde alguien ha tomado de mi energía, donde alguien se ha cargado de mi energía, donde alguien ha abusado de mi energía, todos los lugares donde mi energía está dispersa, la reclamo en este momento. Un minuto en cada muñeca, 3 veces al día y ve que cambia. Y la no procrastinación, primero hay que identificar si sí es procrastinación, porque a veces no es procrastinación, es que el proyecto que trajo tu mente o tu conciencia no está listo. Entonces no estás procrastinando. Eh, para la no procrastinación es numerología empresarial o lectura de negocios, lectura energética de negocios, porque tal vez eso que estás queriendo hacer no está en el ciclo, no toca hacerlo, no está listo para existir, pero tú te aferras a que suceda. Yo tengo una facilidad para hacer gráficos creativos para redes sociales con inteligencia artificial. Me salen y mi marido me dice, ¿cómo le haces que te salen tan bien y tan bonitos y tan perfectos y tan... Pero así, tengo 2 semanas en que no me sale ni uno. Ni diseñando, ya sin inteligencia artificial, ni diseñándolos, no me salen. Eso que quiero hacer no está listo para existir. El portal 77, que era el 7 de julio, se cambió para el 16. No va a ser el 16, va a ser el 25. Que yo a huevo quiero que sea en una fecha en la que mi energía no está lista para sostener, porque va a estar increíble. Vamos a abrir tercer ojo, va a estar brutal. Va a estar brutal. Pero por todos lados he recibido no, y no, y no, y no. Me lleva la chingada. Yo ya quiero que sea. No, pues va a ser el 25, sábado. Entonces, no es que procrastines, es que hay cosas que simplemente no están listas. Pregunta, ¿esto que quiero hacer, lo estoy forzando? ¿Esto que quiero hacer está listo para existir? ¿Esto que quiero hacer es para hoy o para el futuro? Y ve que recibes. Lo más seguro es que te aparezca que está listo en el futuro. ¿Cuándo? Está en el futuro. Lo agarras una libreta de ideas, lo anotas todo lo que se te ocurra y pones una pregunta. ¿Cuál es la fecha ideal para que para que esto esté listo? Que se me muestre con facilidad. Cierras la libreta y sigues adelante. Mañana, pasado mañana, en una semana, vuelves a la libreta y vuelves a preguntar, ¿esto que quiero hacer está listo o no está listo? ¿Esto que quiero hacer está listo o no está listo? Eso que quieres hacer te va a avisar cuando esté listo. Oye, pero es que deberíamos de ser como, hacer que las cosas sucedan. Pues cánsate todo lo que quieras. Si no está saliendo es porque no está listo. O tú no estás lista para que eso se muestre. Entonces yo hace un año creé formalmente Academia Mandrágora 33. Academia Mandrágora 33 está lista. Yo estoy necesitando pasar por un proceso porque lo que viene con Mandrágora 33, Academia de Magia, no ha existido. Entonces yo requiero ser la persona que sostenga eso. Y entonces Mandrágora 33 me dice, ¿cuándo estar lista? Y no me peleo. Eh, yo ya no ayudo, dice Andrews.
Sí, no me lo piden, ya no me rento como quien dice de gratis. Felicidades, mi Andrews. Incluso cuando te piden ayuda, pero si alguien te pide algo, pero tú no tienes para darlo, no tienes por qué darlo. Ya vas de gane. Ya vas de gane, yo no pongo mi ayuda donde no me la piden. Bravo, te felicito y sigue eligiéndolo. Ahora pon atención para que cuando alguien te pida ayuda, no abuses de ti por ayudar a esa otra persona. Es como, te pueden pedir ayuda, pero si tú no quieres o no puedes, no lo hagas, porque si no abusas de ti. El Andrews ya no traiciona su intuición. Me alegra un montón. Buenísimo, gracias. Pum. Sí. Bueno, chicas y chicos, mis mandragoritos, gracias por elegir estar. Eh, Nos vemos la próxima semana. Lo más seguro es que se quede este horario. ¿Y qué se requiere? ¿Qué moléculas, partículas, células, átomos, quarks tendrían que reacomodarse para que todas las lealtades invisibles que te sostienen en la limitación se muestren con claridad, se liberen con facilidad y tengan los recursos, las herramientas y las elecciones que te permitan crear nuevos programas para ir más allá de la limitación de las lealtades? Y de esa manera dejar de utilizar las lealtades, cualquier tipo de lealtad, como el ancla, como el gancho, como el freno para evitar avanzar a la vida maravillosa que estás eligiendo. Todo lo que esto es, en 1, 2, 3, se lo entregamos a la tierra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nos vemos la próxima semana. Sean felices y todos los que estén eligiendo sus sesiones de mitad de año, mitad de precio especial. No dejen de elegirlas. Cuídense mucho. Oro y miel.